todos, bienvenidos a este video. Hoy hablaremos sobre óxidos básicos. Mi nombre es José Argueta y acompáñanos. No olvides darle like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo. Como les mencioné al principio, hoy vamos a hablar acerca de un tipo de compuesto inorgánico, una de las principales funciones químicas, los óxidos básicos. Los óxidos básicos son combinaciones binarias que ocurren entre un metal y un oxígeno. El resultado de esta unión, esta es una reacción de síntesis, como pueden ver, es un óxido básico. Recuerden, se da entre un metal y el oxígeno. Este tipo de compuestos se caracterizan porque el oxígeno siempre se encuentra al final y están formados por dos elementos. Miren el ejemplo a continuación. Tenemos el calcio, cuya valencia es positivo 2, y el oxígeno, que ya sabemos que siempre trabaja con negativo 2. En el proceso de formación se cruzan las valencias. El oxígeno y el calcio pasan a tener las valencias que tenía cada quien por efectos de neutralización, ¿sí? En este caso no estamos balanceando la ecuación y si ustedes se fijan tenemos dos átomos de calcio, dos de oxígeno, entonces los podemos simplificar. No estamos balanceándolo, así que por el momento todavía no vamos a balancearla, solo vamos a entender la formación. Miren ese otro ejemplo con el potasio. El potasio, la carga del potasio es positivo 1 y el oxígeno siempre trabaja con negativo 2. Cruzamos valencias. Recuerden que el oxígeno siempre está en su forma molecular, ¿sí? En este caso, el potasio quedaría con dos átomos y el oxígeno con uno solo. No podemos simplificarlo. Estos son algunos de los ejemplos que puedo plantearles acerca de la formación de óxidos básicos. Vamos a hablar más adelante acerca de otro tipo de ejemplos, pero mientras tanto entendamos cómo poder nombrar cada uno de ellos. Si bien es cierto, la formación de los óxidos básicos es muy sencilla, pero para nombrarlos nosotros seguimos una serie de reglas que es importante que recordemos. Son tres tipos de nomenclatura los que nosotros utilizamos para poder nombrar este tipo de compuestos. El primer tipo de nomenclatura es la que se le conoce como nomenclatura tradicional. Se le conoce como nomenclatura tradicional debido a que es una forma en la que todas las personas alrededor del mundo pueden identificar estos compuestos de una forma sencilla. Esta nomenclatura utiliza las valencias que tenga cada metal. Recuerden que el oxígeno siempre va a trabajar con negativo 2. ¿Quién puede variar en cuanto a sus valencias? El metal. Hay metales que tienen una valencia, como los ejemplos que les mostré arriba. Hay el calcio y el potasio. Hay otros que tienen 2, 3 y 4. Cuando tenemos un elemento con varias valencias, nosotros utilizamos una serie de prefijos y sufijos. Por ejemplo, acá, el prefijo hipo con el sufijo oso se utiliza en orden de menor a mayor valor. Después tenemos el sufijo oso, el sufijo ico, el prefijo per con el sufijo ico. El uso que se le da a cada uno de ellos, como les mencioné antes, tiene que ver mucho con el valor de la valencia. Si la valencia tiene un valor menor o un valor mayor. Por ejemplo, hipo-oso. Su uso es cuando la valencia del metal es la menor de todas. La menor de todas, cuando la valencia tenga menor valor. El sufijo oso, es decir, al final del nombre, es cuando el valor que tiene la valencia es el valor medio. El sufijo ico, es decir, al final del nombre, se utiliza cuando la valencia tiene un valor alto. Y el prefijo per con el sufijo ico es cuando la valencia tiene el más alto valor. Lógicamente, más adelante vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo funciona esta nomenclatura. Sé que ahorita han de estar, wow, ¿cuántos prefijos y sufijos? Pero ya van a ver que es fácil. El segundo tipo de nomenclatura que nosotros utilizamos para poder nombrar compuestos inorgánicos óxidos básicos es la nomenclatura sistemática. Esta nomenclatura sistemática considero que es una de las más sencillas. ¿Por qué? Porque en esta nosotros utilizamos prefijos griegos. ¿Qué significa? Que
Antes de cada antes de cada una de las palabras vamos a utilizar prefijos como di, que representa 2, tri, que representa 3, tetra, mono, que representa 1, penta, que representa 5, así sucesivamente. Eso va a depender de cuántos átomos de cada elemento haya, ¿sí? Por eso les digo que es una forma muy sencilla de utilizar. Esta nomenclatura es bastante común y es muy escuchada en nuestra sociedad. Por último, tenemos un tercer tipo de nomenclatura con el cual se le conoce a los compuestos inorgánicos y es la nomenclatura Stock. Esta es una nomenclatura muy sencilla. De hecho, considero de que solo la nomenclatura tradicional es la que puede hacernos pensar un poquito al momento de estar nombrando compuestos. La nomenclatura stock, en este caso, se utiliza haciendo, eh, tomando ayuda de los números romanos. Es decir, que vamos a utilizar los números romanos para indicar la valencia con la que trabaja el elemento. 1, 2, 3. Por ejemplo, en el calcio de arriba, la valencia es 2. Utilizaríamos el número romano 2. El potasio, la valencia es 1. Utilizaríamos el número romano. Y así sucesivamente, ¿sí? Hay que recordar los números romanos. Hagamos unos ejemplos. El primero va a ser con una valencia. El magnesio, si ustedes se fijan, está seleccionado ahí. Este elemento solo tiene una valencia. Entonces, hagámoslo. La valencia con la que trabaja el magnesio es positivo 2. Si la unimos con el, recuerden que no estamos balanceando las ecuaciones, ¿sí? Solo estamos mostrando la formación del óxido. Más adelante vamos a hacer ejercicios en otros videos en los que vamos a representar el balanceo. Recuerden, se cruzan las valencias, me va a quedar entonces magnesio con 2 átomos y oxígeno con 2 átomos, por efectos de la neutralización, ¿sí? Esto lo podemos simplificar y el compuesto va a quedar con un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno. Ahora bien, ya está formado. Nombrémoslo. Para nombrarlo vamos a utilizar las tres nomenclaturas y vamos a recordar las reglas que aprendimos anteriormente. De la forma tradicional, cuando el elemento solo tiene una valencia, únicamente se nombra de la siguiente manera. Así es, óxido de magnesio. No utilizamos sufijos ni prefijos, no es necesario porque el elemento solo tiene una valencia, ¿sí? Ahora, en la nomenclatura sistemática sí vamos a utilizar prefijos al inicio dependiendo de cuántos átomos de cada elemento tenga. Por ejemplo, magnesio aquí solo tiene un átomo. Exacto, utilizamos el prefijo monóxido. El prefijo mono lo antecedemos a la palabra óxido. Entonces, este compuesto sería óxido de magnesio. No es necesario colocar monomagnesio al inicio de la segunda palabra, pero sí al principio. Lógicamente, si tenemos más átomos, hay que escribirlo. Ahora, la nomenclatura stock sería en este caso la palabra óxido de magnesio y entre paréntesis, recuerden, vamos a escribir el número romano que indica la valencia del magnesio. Sí, hay que irnos hacia el principio en la formación. Hay que tener mucho cuidado porque algunas veces solo tenemos los compuestos, así como en la parte final, un átomo de magnesio, un átomo de oxígeno. Hay que saber identificar, ¿sí? Hay que saber identificar. Ahora bien, hagamos otro ejemplo. Hagamos un ejemplo en el que el metal tenga dos valencias. Aquí ya va a haber un poquito más de complejidad en este ejercicio, ¿sí? El que vamos a elegir es el mercurio. Tiene dos valencias, 2 y 1. Si ustedes se fijan, la valencia 1 es la menor y la valencia 2 es la mayor. Empecemos con la 1, ¿sí? Vamos a cruzar las valencias para hacer la formación. El mercurio va a quedar con 2 átomos y el oxígeno va a quedar con un átomo nada más. No podemos simplificarlo, entonces vamos a nombrarlo. De la manera tradicional, aquí es donde les decía, como el compuesto tiene dos valencias, vamos a empezar a utilizar los prefijos y sufijos que les mencioné anteriormente. Cuando el metal tiene dos valencias, únicamente utilizamos los dos sufijos. El de menor valor, que es el 1 en este caso, y el de mayor valor,
Para el menor valor utilizamos oso y para el de mayor valor utilizamos ico. Bien, ahí solo escribí valor, pero más adelante voy a escribir mayor valor. No le presten atención a ese error de dedo. Bien, la manera de nombrar este compuesto va a ser la siguiente. Sería entonces como el 1 es la valencia menor, óxido mercurioso. De la forma sistemática, utilizamos los prefijos griegos. Un átomo de oxígeno sería monóxido de, exactamente, tenemos 2 átomos de mercurio, de dimercurio. Aquí sí es necesario escribirlo porque tenemos 2 átomos. Ahora, por último, la nomenclatura stock en este caso. La nomenclatura stock sería para este compuesto que tiene 2 átomos de mercurio y uno de oxígeno, óxido de mercurio, y entre paréntesis vamos a escribir con números romanos la valencia, que es 1. Ahora vamos con el elemento, con la valencia mayor, ¿sí? Que es positivo 2. Mercurio, positivo 2. Más el oxígeno en su forma molecular que trabaja con negativo 2. Se cruzan las valencias, 2 átomos de mercurio, 2 átomos de oxígeno. Esto va a quedar de la siguiente manera. Simplificado, un átomo de mercurio y uno de oxígeno. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado y saber identificar cuál es la valencia, porque usualmente los elementos se muestran de manera, los compuestos se muestran de manera simplificada. Entonces hay que analizar bien. Procedamos a nombrarlo entonces de las 3 maneras: tradicional, sistemática y stock. De la manera tradicional vamos a utilizar el sufijo, ¿sí? En este caso, la valencia 2 es la valencia mayor. Entonces, este compuesto se va a llamar óxido mercúrico, porque estamos utilizando la valencia de mayor valor, ¿sí? Y de acuerdo a la regla, nosotros utilizamos oso para la valencia menor, ico para la de mayor valor. Allí estoy corrigiendo el error que les dije antes, que se me olvidó colocar mayor. Pero bien, ahí está, ahí lo pueden ver. Procedamos entonces a nombrar el compuesto de la manera sistemática. En la manera sistemática vamos a utilizar los prefijos griegos. Un átomo de oxígeno sería mono, monóxido, y como no tengo más átomos de mercurio, de mercurio. Y por último, la nomenclatura stock sería de la siguiente manera: óxido de mercurio y dentro de paréntesis, recordemos cuál es la valencia que está utilizando mercurio en este compuesto, ¿sí? Que al final solo aparece un átomo de mercurio no significa que mercurio está trabajando con valencia 1. Hay que recordar que oxígeno trabaja con 2 y que a veces se simplifica, ¿sí? Por lo tanto, valencia 2. Vamos a hacer un ejemplo con 3 valencias. El titanio, uno de mis elementos favoritos. Cuando el metal tiene 3 valencias, en este caso, el titanio, utilizamos la misma forma de nombrar. Solo es en la nomenclatura tradicional que vamos a agregar una cosita más. Vamos a agregar un prefijo, que ya van a ver. Empecemos entonces con el titanio, con su carga más baja, su valencia menor, número compositivo 2. Unidos con el oxígeno, se cruzan valencias y simplificamos. Nos queda un átomo de titanio, un átomo de oxígeno. Vamos a nombrar de las 3 maneras que hemos mencionado anteriormente: la tradicional, sistemática y stock. La diferencia aquí va a ser en la tradicional. Como tenemos elemento que tiene 3 valencias, vamos a enumerar sus valencias de menor a mayor. Es decir, van a ser 3: la menor, la de en medio y la mayor. A la menor le vamos a agregar el prefijo hipo y el sufijo oso, lo que les mencionaba al principio. En la de en medio vamos a dejar siempre el sufijo oso y en la mayor vamos a agregar el sufijo ico. Entonces, pueden observar ustedes que va a ser igual. Por lo tanto, el nombre tradicional para este primer ejemplo va a ser óxido, exacto, hipotitanoso. La nomenclatura sistemática, tenemos un átomo de oxígeno y un átomo de titanio, monóxido de titanio. En la nomenclatura stock nosotros vamos a agregar
entre paréntesis, el número romano que sea la carga que está en este momento, que es 2. Procedamos ahora con su segunda valencia o la valencia de en medio, es decir, 3. Mostramos la formación, cruzamos las valencias, titanio 2, oxígeno 3. No podemos simplificar, entonces procedemos directamente a nombrar este compuesto. En la nomenclatura tradicional, como es el valor medio, le vamos a agregar el sufijo oso. Entonces este compuesto se llama óxido titanoso. Nomenclatura sistemática, tengo 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de titanio. Entonces esto va a ser trióxido de dititanio. No sé por qué pensé en hidrógeno. Bien, pero es titanio en este caso. Entonces revisen, en la nomenclatura stock tenemos como valencia 3, es decir, este compuesto se va a llamar óxido de titanio, entre paréntesis, número romano 3. Y el último ejemplo para este elemento, titanio con su carga 4. Se cruzan las valencias, podemos simplificarlo y procedamos a nombrarlo. Como esta va a ser la valencia mayor, vamos a utilizar el sufijo ico en la nomenclatura tradicional. Y en el resto el proceso va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, en la nomenclatura tradicional esto se va a llamar óxido titánico. En la nomenclatura sistemática esto se va a llamar dióxido, tengo 2 átomos de oxígeno, dióxido de titanio. En la nomenclatura stock, óxido de titanio, entre paréntesis, la carga que tiene el titanio en este ejemplo, que sería 4. No nos fijemos en el 2 del final, que al final está simplificado, ¿sí? Y esta sería la forma de nombrar un compuesto con 3 valencias. Con 4 valencias, el vanadio. Este es el ejemplo más largo que vamos a plantear en este video, porque cuando el elemento tiene 4 valencias, hay que utilizar las 4 formas con prefijos y sufijos en la nomenclatura tradicional. El resto es lo mismo. Entonces empecemos con positivo 2. Cruzamos valencias, simplificamos. Un átomo de vanadio y un átomo de oxígeno. Vamos a nombrarlo entonces de las 3 maneras. La manera tradicional, la manera sistemática, la manera stock. En la forma tradicional es donde les mencionaba que vamos a utilizar las 4 formas, los 4 órdenes con prefijos y sufijos. Tenemos el valor menor, el valor medio, el valor alto y el valor más alto en este caso. Para el valor menor vamos a utilizar un prefijo con un sufijo. Ya sabemos nosotros que para el valor medio utilizamos oso, para el valor alto utilizamos ico. Para el valor más alto utilizamos per como prefijo, ico como sufijo. Y con el menor valor vamos a agregar un prefijo hipo y el sufijo oso. Entonces, si este es el menor valor en las valencias del vanadio, este compuesto se va a llamar de la siguiente manera: óxido hipovanadoso. Hipovanadoso. Hay que tener mucho cuidado con la terminación de las sílabas, ¿sí? En la nomenclatura sistemática, un átomo de oxígeno sería monóxido de vanadio. La nomenclatura stock, óxido de vanadio y entre paréntesis, la carga con la que, o la valencia con la que está trabajando el vanadio, que es 2. Procedamos ahora con la segunda valencia o la valencia media del vanadio, que en este caso sería positivo 3. Con oxígeno se cruzan las valencias y podemos observar que me quedan 2 átomos de vanadio y 3 átomos de oxígeno.
Vamos a proceder entonces a nombrarlo. Siempre recuerden que no estamos balanceando las ecuaciones, ¿sí? Hasta el momento solo estamos mostrando la formación de los óxidos. Más adelante vamos a trabajar con ecuaciones balanceadas. Yo sé que les interesa, ¿no? Mientras tanto, aprendamos cómo se forman los óxidos. Este se llamaría óxido vanadoso. En la nomenclatura sistemática tenemos 3 átomos de oxígeno. Trióxido de divanadio, porque tengo 2 átomos de vanadio, ¿sí? Divanadio. En la nomenclatura stock sería óxido de vanadio y entre paréntesis y números romanos 3. Vamos entonces con la valencia alta del vanadio, que en este caso es positivo 4. Lo unimos con el oxígeno, cruzamos las valencias, sería entonces vanadio con 2 átomos, oxígeno con 4 átomos. Simplificando esto, vanadio con 1 átomo, oxígeno con 2 átomos. Vamos a nombrar entonces con los 3 tipos de nomenclatura. Con la nomenclatura tradicional, si este es el valor alto, vamos a utilizar el sufijo ico. Entonces, este compuesto se va a llamar de la siguiente manera: óxido vanádico. Con la nomenclatura sistemática, este compuesto se va a llamar dióxido de vanadio. La nomenclatura stock, óxido de vanadio, y entre paréntesis vamos a utilizar en número romano 4, porque con 4 es la valencia con la que está trabajando el vanadio en este óxido. Procedamos entonces con la última valencia con la que el vanadio puede trabajar, la valencia más 5, con el oxígeno y su carga menos 2. Estas cargas al juntarse se van a cruzar: 2 átomos de vanadio, 5 de oxígeno. Procedamos a nombrar entonces, de las 3 maneras. En la manera tradicional, como esta es la valencia que tiene más alto valor, vamos a utilizar el prefijo per y el sufijo ico. Es decir, este compuesto se va a llamar óxido, correcto, pervanádico. Con la nomenclatura sistemática, este compuesto se va a llamar pentaóxido. Podemos unir la palabra pentóxido de divanadio, ¿sí? Tomemos en cuenta la cantidad de átomos de cada elemento. 5 es penta. Y con la nomenclatura stock, óxido de vanadio y entre paréntesis el número 5 en números romanos. Si ustedes se fijan, los nombres que le damos a estos compuestos se relacionan mucho con su nombre original. Y la única nomenclatura que usualmente tiene cambios representativos es la nomenclatura tradicional, ¿sí? Hay que tomar en cuenta cómo utilizamos los prefijos y los sufijos, dependiendo de cuántas valencias. Eso ustedes lo pueden ver, esa información aparece en su tabla periódica, ¿sí? Lo pueden observar en un cuadrito pequeño, debajo de la columna donde se encuentra la masa atómica. Ahí se encuentra la cantidad de valencias con las que trabaja cada elemento. Tenemos elementos como el oro, por ejemplo, que se nombran de acuerdo al origen de su nombre: auron, áurico, auroso. El hierro, no decimos hierroso, decimos férrico, ferroso, de acuerdo al origen de su nombre. El plomo, no se dice plómico ni plumoso, sino que de acuerdo a su nombre, plumbum, entonces sería plúmbico y plumboso. El cobre, que se origina de cuprum, no decimos cóbrico, decimos cúprico o cuproso. Entonces hay que tener mucho en cuenta este tipo de elementos, ¿sí? Estos elementos que se nombran de acuerdo al origen o su etimología.
Eso sería todo por esta ocasión, jóvenes. Revisen el video de nuevo si tienen alguna duda y espero que les sirva mucho para entender cómo nombrar compuestos inorgánicos, óxidos básicos.